Gracias Alfonso por esta invitación. Me encanta sobre todo por, por con quienes estoy compartiendo este espacio, ¿no? Que me parece eh, que estoy acompañado en este momento por trabajadores de la cultura y eso no es menor en estos tiempos, ¿no? Entonces, eh, me hubiera encantado iniciar escuchándolos a ustedes, pero bueno, por cuestiones de tiempo, seguramente eso lo vamos a poder hacer en algún momento, pero de todas maneras voy a hacer una aproximación, un encuadre y abrimos la conversación que seguramente ustedes desde sus territorios tendrán muchísimas experiencias, reflexiones y apuestas para compartir. Como dijo Alfonso, yo estoy ahora al frente del Instituto Pensamiento y Cultura en América Latina, un espacio eh, que fue creado por con algunos intelectuales como Hugo Semelman, Enrique Dussel, en la convicción de que si no cambiamos los modos de pensar en América Latina, difícilmente podamos cambiar nuestras realidades. Y esto, esto no es una frase solamente, ¿no? Todos somos lo que pensamos que somos. De manera que si pienso que soy subdesarrollado, seguramente voy a vivir como subdesarrollado. Porque hay un campo emocional que se mueve en la experiencia de estar en la sensación y en la percepción de subdesarrollo, por ejemplo. ¿Mm? De manera que este es una apuesta alternativa, como escuchan, soy de origen argentina, pero hace muchísimos años que vivo en México, soy argenmex, tengo el corazón muy eh, grande, por eso también quiero mucho a Colombia, es un país en el que he estado viviendo un buen tiempo y recorriendo el territorio en algunos lugares muy complejos que seguramente ustedes conocen, por supuesto, mucho mejor que yo. Y conversábamos con Alfonso recién, ¿por qué memoria? ¿Por qué memoria e historia? ¿Por qué la preocupación por la memoria? Y es bien interesante volverlo pregunta en ese sentido, memoria e historia, pero ¿por qué? ¿Qué nos preocupa de esto, de la memoria y de la historia? Porque la sensación es que eh, nos tomó un virus, a propósito de la metáfora del virus, ¿m? Que ha ido como corroyendo esta cuestión de la memoria. Hay un texto muy bonito de Cien años de soledad que me voy a permitir leerles un poquito. ¿Eh? Dice, en Cien años de soledad, la novela de Gabriel García Márquez, en el pueblo de Macondo, un día acontece una tragedia. Una peste se instala en el poblado. Esta peste era más que peculiar. Se trataba del insomnio. Mientras el insomnio avanza, Aureliano Buendía cae en la cuenta de que hay un síntoma perverso en la peste. Las personas afectadas por el insomnio van perdiendo los recuerdos. Aureliano Buendía, como el sabio del pueblo, toma medidas. Comienza a poner carteles a las cosas. Esto es una mesa, esto es una silla, esta es una botella. Aureliano ve que la peste avanza, que la desmemoria puede agravarse. Comienza a poner carteles en la vía pública. Esto es una vaca, por la mañana se la ordeña, se hierve la leche, se la mezcla con café y se toma café con leche.
esto que ocurrió en Macondo puede ocurrir en nuestro pueblo. Podemos ser afectados por la peste de la desmemoria. Y eso en gran medida fue una apuesta del orden dominante. Por eso hablo del virus, ¿eh? Uno de los grandes eventos que hemos tenido en nuestra época es la pandemia. ¿No? La pandemia nos llenó en un lugar casi paralizante. ¿Eh? El miedo, la, el miedo, la angustia, y nos creó una condición de otredad bastante compleja. ¿Mm? Entonces, estamos en una época de grandes mutaciones. ¿Mm? Es, un, es un, la mutación, una mutación que atraviesa la mente colectiva en este momento y al mismo tiempo, ¿ah? Nos confunde y nos altera psicocognitivamente entre la conexión global y una época de precariedad social y psíquica, entre una conexión global y una gran soledad, ¿no? En términos de, de desconciertos, en términos de pérdidas de sentido. Pero y esto indudablemente ataca la memoria, porque en un colapso como existe en este momento a nivel geopolítico, pareciera que hay un horizonte de caos, de agotamiento y de tendencia a la extinción. ¿Eh? Eh, eh, Adolescentes y jóvenes que se suicidan. Bueno, no voy a abundar en estas cuestiones, pero lo que sí quiero poner el acento es que hay un versus muy importante en esta época, que es el de la reflexión sobre la práctica, teoría, la dialéctica, la articulación de sentidos y significados, en una inmanencia de, de una, que pareciera de una totalización capitalista, y de destrucción del Estado. Hay como una omnipresencia de los eventos particulares. Pareciera que toda la historia se, se resuelve en eventos particulares y los eventos particulares pasan a ser la historia misma, ocupa todo el espacio. Y esto habla de estas mutaciones que a veces no siempre las tenemos en cuenta. Eh, Hay como un principio de disolución. Esta metáfora del virus fue real. Hay una biosfera, que fue generando una cultura del miedo al miedo que ya se había construido desde el orden dominante y una erosión constante del orden de lo simbólico y del orden de lo imaginario, es decir, de creer. ¿Eh? Hay una necesidad dramática de organizar sentidos. Y la organización de los sentidos tiene en gran medida que ver con los espacios íntimos del deseo de saber, del deseo de la vida, de la emoción y de comprensión del miedo. Y acá tenemos un punto importante que nosotros, junto con Bifo Berardi, hablamos de la psicoesfera. Hay una psicoesfera que ha ido como atacando esta cuestión del deseo, y el deseo no es una cuestión menor. Todos nosotros, todos los seres vivos, ¿m? Vivimos y sobrevivimos por la fuerza energética. Todos somos energía, frecuencia y vibración. Todos los seres vivos somos eso. ¿M?
Eso implica, tiene implicancias. La fuerza magmática, la fuerza de la vida, tiene que ver con el deseo de poder sobrevivir, el deseo de la vida misma, el deseo de poder mejorar las condiciones de vida. El deseo es la fuerza vital que nos mueve, nos conmueve constantemente a poder relacionarnos con el otro, a poder reconfigurarnos en un espacio social. Ese fue el gran descubrimiento del orden dominante siempre, desde que el mundo es mundo. Lo que pasa es que en este tiempo, esa psicoesfera de los psico, estoy hablando de todo lo que tiene que ver con el campo cognitivo y emocional, ¿no? Ese campo ha sido alterado, profundamente alterado. Allá y en el siglo XIX, siglo XVIII, XIX, Freud hablaba de un malestar de la cultura que tenía que ver en gran medida con la represión que el progreso racional generaba en todos nosotros, ¿no? Entonces, esa, esa, esa represión, ¿no?, del comportamiento, de las prácticas, de las relaciones, de las representaciones, generaban una neurosis, una necesidad de control social constante. Todo el cuerpo se controla, la vida se controla, las leyes controlan. Hay una tendencia dramática al control, ¿no? Esto que parece tan lejano y que ustedes se estarán preguntando, ¿y qué tiene que ver con la memoria? Pues está profundamente ligado. Porque a partir de los 70, de finales de la década del siglo XX, hay una liberación. Entonces, todo se libera. Se libera el mercado a partir de los 70. Se libera el mercado, se libera, todo es posible, se libera la sexualidad. Ya veníamos hablando de la liberación sexual, de la liberación femenina, de la liberación, pero a partir de los 70 la liberalización es total, todo es posible, ¿no? Generando y orientando el deseo a determinadas cuestiones, como el éxito, como el impulso al consumo, la competencia, el crecimiento económico y una aceleración de algo que llamamos infoesfera. ¿Y de qué habla la infoesfera? Es la intensificación de la estimulación nerviosa de los sujetos en términos de la tecnología en todas sus manifestaciones, ¿eh?, y la imagen. Entonces, hay un desplazamiento de un sujeto comprometido con lo que está ocurriendo mientras está ocurriendo y se desplaza a una psicoesfera de lo no controlable, de la búsqueda de lo posible, cuando los chicos dicen prefiero morirme con plata y se meten a los espacios narcos y demás, es porque hay una construcción simbólica de un mundo virtual de lo posible que lo da el dinero, que lo da el consumo, pero lo que cambió es el sujeto. Nosotros a veces seguimos trabajando con el sujeto, ¿sí?, el sujeto del siglo XIX o sujeto de comienzo del siglo XX, pero este sujeto a partir de mediados del siglo XX es otro, ha ido cambiando, sus modos de relacionarse, sus lenguajes son otros. Hay un régimen ya no es el régimen del control, sino el régimen de la psicosis, o sea, es como que me salgo del mundo. Por eso lo que hace los meta, ¿eh?, la famosa transformación de Facebook en Meta, que hace rato que lo viene haciendo, no es ninguna novedad.
es crear mundos que no existen como posibilidad de imaginario. ¿No? Entonces, en esa sobrevivencia que es psíquica, a eso le vamos a llamar semiocapitalismo, porque se nos llena la cabeza de información, una infoesfera, ¿eh? que va alterando el orden de lo simbólico, de lo posible, el imaginario, lo que yo desearía, y, y choca con lo real. Y eso genera enfermedades de todo tipo. Hay una psicopatología social que genera ansiedad constante, que genera muerte. Este es un proyecto de muerte. El proyecto de después de los 70 es un largo proyecto de la muerte y es un desafío para quienes trabajamos en la construcción de la conciencia comunitaria, porque este proyecto de semiocapitalismo, de infoesfera, ataca al sujeto en su capacidad de relacionarse con otro en un extremo individualismo. Y además, un extremo individualismo de supervivencia, de la vida. Entonces, hay una mutación tecnocultural que nosotros no estamos pudiendo cooptar con claridad. Esta mutación tecnocultural genera como un virus, así como estuvo el virus del COVID, ¿m? Que fue biopsíquico, porque afectó también, se generó una ruptura, un sismo, ¿no? un sismo, un sismogénico, es decir, hay una ruptura en el orden de las prácticas, las relaciones y las representaciones, pero también hay una, digamos, un virus lingüístico que profundiza ese sismo, ¿no? Donde el mundo real pasa a ser un exótico, porque todo se va configurando en esta casi psicosis. Yo voy a tener plata, yo voy a poder hacer esto, yo voy a poder hacer lo otro, y el olvido de la realidad, el olvido del sujeto, el olvido de lo que nos está pasando. Entonces, este virus lingüístico va llenando de palabras éxito, felicidad, eh, eh, es como una adrenalina electrónica. ¿Vieron ustedes que hay muchos jóvenes que terminan obsesivos con estas formas de vida alternativas que generan los medios, ¿no? Y la palabra. Entonces, estos virus recodifican el sentido del sujeto. Se modifica, ya no hay un sentido con el otro y en el otro, sino que hay un sentido individual de sobrevivencia, de supervivencia y de logro de lo, de lo sobreimaginado, y eso es psicótico, porque me saca de lo real. Entonces, hay un agente muy dramático en esta cuestión, porque nos construye otros sujetos y tenemos otros sujetos con los cuales trabajar en esto semiocapitalismo. Sin embargo, esto que el orden dominante tomó muy bien, ¿eh? Eh, aprendió algo cuando yo digo orden dominante, estoy hablando del capitalismo totalitario o de la ultraderecha o de estos proyectos que son proyectos de muerte, proyectos de control, de totalitarismo de la psiquis y del sujeto todo, ¿no? Eso es lo que es el gran fenómeno de esta mutación de época. Ahora, ¿qué hacemos frente a esto? Hay una entrevista de un personaje muy interesante
que se llama Giancarlo Suma, que se las voy a enviar, que él cuenta, es un personaje con un analista político que tiene una gran trayectoria en el estudio de la ultraderecha. Entonces, él dice que uno de los problemas que tenemos en el campo del trabajador de la cultura, en el campo del mundo progresista, en el campo del... Bueno, voy a hablar del progresismo para englobar todos aquellos proyectos emancipatorios, ¿no? Dice, la derecha aprendió muy bien de este mundo progresista. ¿Y qué fue lo que aprendió? Que lo sustantivo era la cabeza y el pensamiento, formar cuadros. Y empezó a formar cuadros. Pero ¿cuál es la diferencia? Que estos cuadros coincidieron con el uso de la tecnología, y la derecha o este mundo de capitalismo totalitario lo supo hacer muy bien. Incluso hay programas en redes que a veces la gente no se conoce, que forma a la gente en los principios nodales de destrucción del Estado, que se intercambian información. Es unos programas profundos de formas de ser país, donde no hay pruritos y no hay, lo que importa es la destrucción de lo establecido. Y cuando digo establecido, estoy hablando digamos, de lo que conocemos como democracia instituida, institucional, ¿no? No es solo ganar elecciones, sino cambiar las condiciones materiales e institucionales, que eso está pasando clarísimo en toda América Latina, con las articulaciones de cada lugar, ¿no? Los gobiernos progresistas nunca utilizaron el capital político para promover cambios radicales. Y esto es lo que está haciendo la, los proyectos de muerte, digo yo, los proyectos no emancipatorios. La derecha, en cambio, o estos proyectos no emancipatorios, no tienen complejos. Y ni Bolsonaro en Brasil, ni Trump en Estados Unidos fueron tontos, ¿eh? Pero les faltó instinto político, pero además no supieron manejar los tiempos, que es lo que está haciendo muy bien Milei en Argentina. Y no solamente lo está haciendo en Argentina, sino que con ese estilo de loco suelto, que de loco no tiene nada y de suelto menos, ¿eh? Como también es la figura de Trump, empieza a descalificar a presidentes como Petro. Empieza a descalificar, ¿y qué dijo de Petro? Ustedes lo saben, ¿no? Que es un asesino comunista. Entonces, empieza a descalificar y a generar un semiocapitalismo, una información que, si bien no tiene asidero en lo real, construye una verdad performativa, como bien habla Eric Sadin. ¿Y qué son las verdades performativas? Son más que las fake news, son más, porque lo que hacen es penetrar los sentidos, los significados en una época donde nadie lee, nadie se informa realmente. Hoy tenemos presidentes TikTok, como el caso de Milei o como el caso de Bukele, ¿eh? Y tenemos verdades TikTok, tenemos verdades de redes. La derecha o el capitalismo totalitario o los proyectos no emancipatorios usan estas redes, ¿eh? Y en un proyecto que yo no sabía, ¿eh? Hay un proyecto, por ejemplo, que se llama Atlas. Atlas es una continuación intelectual, pero más activa en el terreno de lo social, de algún proyecto que se organizó en los 40
para que existieran los 70. Como, miren qué largo alcance tienen los proyectos dominantes. ¿Ah? Esta gente trabajó en la construcción de una ideología hiper neoliberal, como después pasó durante los 40 y los 50, pero a partir de los 70 florece esta germinación con Margaret Thatcher, con Reagan, y se cambia sustantivamente al sujeto. El sujeto moderno ya no es el sujeto del control, ¿eh? De desear control, de la represión en nombre de la sociedad controlada, sino que es el sujeto del deseo desbordado que lo lleva a la locura. Entonces, y este proyecto Atlas, por ejemplo, eh, toma toda esta experiencia, pero logra entrar en el sentido común de la gente. Y fue creado en 1981. ¿Y qué es? Es una red, ¿eh? donde, donde hay más, o sea, cambió el formato de cuadros, ¿no? Por el mundo y por América Latina. Tienen más de 500 centros asociados, ¿eh? Más de 100 en América Latina. Hacen cursos de formación, encuentros, dan premios a los jóvenes que más se organizaron y que más argumentaron sobre la desaparición del Estado. ¿Eh? Y uno de los personajes importantes es Elliot Musk, el personaje que habla maravillas de Milei. De manera que hay toda una organización que pasa por la educación. Por la educación. Hace más o menos 30 años hubo un cambio en América Latina de deuda externa por educación. Y a partir de ahí, todo se volvió currículum, todo se volvió controles de calidad, todo se volvió competencia y acreditación. Y les voy a contar una anécdota que hace que me duela el corazón. En octubre del año pasado tuve la posibilidad de entrevistarme con altos funcionarios de educación, entre ellos una persona, que no me va a dar el nombre, que quiero mucho, que respeto por su trabajo y que la nombran en un cargo muy importante. Entonces, hablo y me dice, ay no, sí, estoy re contenta. Ah, qué bueno, se van a poder hacer muchas cosas. Sí, estoy contenta porque vos sabés que yo soy la que mantengo mi familia. Pasamos a otro tema. Y después me dice, le digo, bueno, es que nosotros estamos muy entusiasmados con la recuperación de la subjetividad rural. El único presidente que habla de eso es Petro. ¿Cómo vamos a hacer para reconstruir? Me mira y me dice, ¿estás credencializada? Me largué a reír. Yo digo, y por supuesto que estamos, pero me largué a reír y le dije, mira, ese no es mi problema. Ese es el problema de ustedes, que tienen que lidiar con el orden y las condiciones dominantes y generar condiciones de posibilidades para muchos que no son credencializados, porque ¿quiénes son los credencializados? Los que tienen plata. ¿Eh? El externado, los Andes, o sea, más de lo mismo. Se dieron no sé cuántas becas en el país. Petro volvió a hacer lo mismo que eh, cuando era gobernador del distrito de Bogotá. ¿Eh? ¿Y quién forma a esos becados? Las mismas universidades que mantienen el orden a través de las políticas públicas que fueron negociadas cuando se cambió deuda externa por educación. Porque no está mal ponerse contento porque uno tiene un buen salario para mantener a su familia, pero distinto es cuando yo digo, tengo
por suerte tengo un salario que me permite atender a mi familia, pero además voy a poder hacer un proyecto de transformación en las comunidades de base, en las comunidades rurales. Tenemos que ver cómo que dejamos tranquilos a las universidades business y generamos condiciones para los grupos como ustedes que están ahí sentados y como nosotros que generamos otros espacios para que se trabaje en las comunidades. Entonces, esto fue lo que cooptó el orden dominante, la transformación del sujeto a través de la formación de sujetos. Y hoy tenemos unos espacios de sujetos que están, porque este deseo de control que en el malestar de la cultura, con Freud, etcétera, se transforma en un deseo inasible, a partir de los 70, que es la locura. Por eso después tenemos los problemas que tenemos con sociedades que están totalmente desquiciadas. Pero ahora tenemos una posibilidad, que es la construcción del tercer inconsciente, porque todo esto se da a nivel inconsciente, a través de los medios, a través de la semiocapitalismo, como le llama Bifo. Semio en términos de la semántica capitalista que va corroyendo una mirada de lo real. Hoy por hoy tenemos un severo conflicto entre lo imaginario, lo real y lo simbólico. Eso es lo que hay que reconstruir. ¿Y cuál es la invitación? Bueno, ¿ustedes creen que cuando Moisés sacó a todos los hebreos en el Éxodo, estaba pensando qué difícil esta tarea? ¿O estaba pensando esto es una locura? ¿O estaba pensando un atrevimiento? Esta época de disolución del sujeto es la época de volver a los orígenes. Es la época de la construcción serena, pausada, de recuperación del sentido, de recuperación de lo íntimo, recuperación de la seguridad. Nadie se siente seguro y esta es la teoría de la inseguridad que genera, eh, que genera una proliferación de militarización de nuestros países. Porque la inseguridad se volvió un sentido de vida, la búsqueda de la seguridad, y la seguridad no está afuera, la seguridad está dentro de cada uno de los sujetos que puede restablecer vínculos, relaciones y representaciones comunitarias. Hay que reconstruir el sujeto comunitario. Hay que empezar como en las primeras épocas de los cristianos, en la que la salvación fue la comunidad, de las catacumbas, de las comunidades como sentidos de contención social, de contención de la locura. ¿A dónde va a hablar la gente de su locura? Del miedo. En otro encuentro que tuvimos hace muy poco con compañeros de ONGs y comunidades de base, una de las compañeras decía, pero que tenemos que ser psicólogos, ¿y quién dijo que no? La psicología fue mal vista desde la racionalidad científica que dividió todas las disciplinas. Y resulta que cuando uno se pone a hablar con alguien y la pregunta, ¿qué está sintiendo? Se vuelve psicologizante, entonces se vuelve peligrosa. Imagínense. La sola pregunta de qué te está pasando nos pone en un lugar de riesgo. Porque en realidad lo que está en riesgo es la recuperación del sujeto como sujeto sujetado a la otredad. El otro es un rostro, el otro es un cuerpo, el otro es una percepción, es una sensación.
Si el otro es amenazante, pues entonces me quedo en la absoluta soledad, la depresión y la angustia. Entonces, así como la ultra está generando redes de formación de cuadro, donde se repite, miren, los premian para, para los mejores argumentos de destrucción del Estado. ¿Y saben cuál es el problema de eso? Que no se puede organizar, porque también ha habido en esta época una, una, una transformación del trabajo. ¿Eh? Hoy hablamos de un cognitariado. ¿Eh? Cognitariado. ¿Y qué es el cognitariado? El cognitariado es el trabajo de trabajar en las redes, de trabajar en los call centers, de trabajar en todo aquello que disgrega la posibilidad de organización, que disgrega la posibilidad de encuentro y que agudiza la competencia individual y y la, la dificultad. ¿Eh? Por eso es un problema de, de, de psíquico. ¿Eh? Es un problema psíquico. Hoy tenemos el gran problema es psíquico. Hay demasiada información y no hay capacidad, es una infoesfera. Hay demasiada información con poca capacidad de decodificación por el hambre, por la precarización laboral, por la guerra. ¿Eh? Entonces, todas estas cuestiones se articulan, pero para reconfigurar un sujeto, que es un sujeto el sujeto de la supervivencia individual. ¿Mm? Entonces, este semiocapitalismo genera una sensación de autonomía con el cognitariado, que es el trabajo autónomo. Como me dijo una compañera hace poco, esto es tremendo, Estela, pero caigo en la cuenta que, que yo digo constantemente hay que saber venderse, como que uno mismo se transforma en mercancía y deja de ser sujeto para configurar estos mundos absolutamente disruptivos, digamos, distópico, como se dice ahora, ¿no? En una infoesfera medio activista, una infoesfera de la red y la construcción de sistemas de penetración en las mentes colectivas y la competencia mediática de masas y manipulación del derecho devenido en impunidad, porque ahora todos tenemos derecho, entonces tengo derecho a matar como tengo derecho a vivir, porque todos tenemos, todo se vuelve derecho. No hay límite entre digamos, se borraron los límites de lo ético y de lo moral. Y eso, digamos, una cosa es ser moralizante y otra cosa es cuidar que haya límites. Otro problema de la época, no se pueden poner límites, ¿eh? Porque los límites es ir contra el derecho de alguien, pero estas cosas no tienen sentido. Lo que hay que recuperar es el sentido, porque el límite es la vida. Cuando no pongo límites hay muerte. ¿Mm? Entonces, a los niños, ¿eh? Todo el mundo tiene que tener límites, porque cuando no hay límites hay un desborde. ¿Mm? Entonces, esto genera una psicoesfera de fragilidad, de inseguridad, como teoría y práctica. ¿Mm? Y entonces generamos prótesis imaginarias, psíquicas. ¿Eh? Entonces, mm, me da seguridad el celular, me da seguridad, invento cosas que me dan seguridad que no tienen que ver con la construcción de la seguridad interna, que tiene que ver con la construcción de espacios comunitarios de contención. ¿No? Hay una violencia descarnada. Entonces, el otro es siempre un probable enemigo. Ya no es solo por cuestiones raciales, ¿eh? Eso ya se superó. Es por cuestiones
por cuestiones que tienen que ver con lo que el mismo orden dominante crea como la migración, de toda la cuestión que hay detrás. Bueno, entonces, ¿qué hacemos frente a esto? Porque esta expertización de lo real en verdades performativas no quiere decir que no podamos hacer nada. Quiere decir que estos cambios que producen alteraciones en los modos de pensar, y una vez que se alteran los modos de pensar, los cambios de la realidad devienen drásticos, cuando esos cambios no tienen conciencia de sí y conciencia histórica. Entonces, el gran desafío para nosotros es la recuperación eh, de una subjetividad alienada. Es la recuperación del sujeto deseante, pero un sujeto deseante de realidad, sujeto que pueda armonizar lo simbólico, lo imaginario y lo real, que es el real nudo gordiano de esta época, porque la gente imagina lo que no puede tener porque el mundo simbólico está cooptado por esta virtualización de lo real, sobreinformada, ¿no? Que esto genera esto que decía la psicopatología de la subjetividad alienada. Y la educación es la única alternativa como espacio de configuración de nuevas subjetividades, como sujeto comunitario. Entonces, así como en las antiguas, como en el origen de nuestras comunidades, hoy lo sustantivo está en lo micrológico. Todo este mundo macro que se nos viene encima y que nos genera situación de caos es para desalojarnos de lo micro, de lo propio, de la experiencia del encuentro, ¿no? De la experiencia de la palabra del horror que se nombra. Es ahí donde se empieza a construir la memoria. La memoria no es información. La memoria es emoción que transmuta en información. Nosotros no nos acordamos en nuestra vida de la información. Nos acordamos de aquellos episodios que nos afectaron emocionalmente y que al afectarnos emocionalmente transforman nuestra mirada del mundo, ¿no? Nuestra mirada. Una niña violada por sus parientes, ¿no? Una niña excluida por su color de piel, una niña o un niño golpeado por incapacidad de sus padres para poder con el mundo, ¿eh? O alcoholizado, ese niño, y ustedes lo saben muy bien porque es el trabajo de ustedes, pero ese trabajo ha sido descalificado. Nosotros tenemos que volver a darle el lugar que se merece porque le estamos dando el lugar al sujeto. Y eso es lo que el orden dominante no quiere. El orden dominante quiere caos, quiere pérdida de sentido, quiere atomización, ¿sí? Y quiere la sensación del vértigo y de la incerteza. ¿Eso dónde lo podemos parar? En los microespacios, donde no haya tanta información del mundo, pero que haya formación y contención de sujetos para que piensen el mundo. Es ahí donde se construye memoria y seguridad, desde la subjetividad configurada en la pequeña comunidad que transforma el mundo. Bueno, creo que me extendí muchísimo, Alfonso y compañeros, pero es que bueno, yo estoy apasionada en estos tiempos, porque creo que como nunca, todo aquello, mira, hace poquito mi nieta, tengo una nieta de 7 años, adorable, como todos los nietos, eh, me decía, ¿los católicos son buenos o son malos, nona?
Yo digo, ¿de dónde sacó esa información? 7 años. Y le digo, ¿por qué crees que son malos? Y porque siempre hablan de lo mismo y te exigen que pienses como ellos. Le digo, pero yo soy católica y aprendí otras cosas. Eso, a mí no me enseñaron eso. A mí me enseñaron, por ejemplo, lo que te dicen nona a vos. No hay que hacerle a los otros lo que no te gusta que te hagan a vos. ¿A vos te gusta que se burlen de vos? No, entonces vos no te podés burlar de los otros. Esos principios básicos de convivencia son los que tenemos que recuperar, ¿sí? Los que tenemos que recuperar. Para mí, siempre lo hablo con Alfonso y con los compañeros, ir a Medellín siempre es un aprendizaje profundo, ¿no? Alfonso me ha llevado a algunas, no es colonias, ¿cómo se llaman? Comunas, ¿no? Donde uno ve esto con mucha fuerza. Las mujeres armando museos de memoria, ¿eh? Eh, o también otras experiencias. Por ejemplo, me invitaron a trabajar, siempre lo cuento, con con desmovilizados de la FARC, que había problemas de género. Y yo digo, pero ¿por qué problemas de género? Entonces empecé a problematizar. Y terminaron diciéndome, bueno, porque la persona que estaba a cargo era fans del género y entonces todos los problemas pasan por el género. Entonces, reunidos en una mesa con ex, ex, ex guerrilleros, con compañeros que estaban con los desmovilizados, ellos empezaron a hablar de teoría del género. O sea, no es que hablaban de teoría del género así, sino que decían la infoesfera del género. ¿Y qué es la infoesfera del género? Un papá que cambia los pañales, o sea, los síntomas, pero no los sustantivos. No, no, porque hay como una pragmática del género que nos vuelve a todos iguales y eso no es así, ¿no? Entonces, hablaron. Entonces, en un momento le pregunto a los compañeros, ¿cuántos de sus compañeros que estuvieron en la guerrilla con ustedes están ahora con ustedes? Silencio. ¿Y los extrañan? Bueno, para hacerles corto el cuento, en esta experiencia de círculo de reflexión que trabajamos nosotros, terminaron llorando estos hombres fuertes, sólidos, y, y, y llegamos a una conclusión. O sea, el problema no estaba siendo de género, el problema estaba siendo de devastación de los desmovilizados, porque las únicas que encontraban trabajo eran las mujeres, los que no encontraban trabajo eran los hombres, porque eran estigmatizados como guerrilleros. Eso generaba una desolación terrible y de eso no se habla. No se habla de lo que se siente, se habla de lo que nos informan. Y nos informan lo que nos quieren informar, por supuesto, aún con ejemplo. Y también la ternura. No hay posibilidad de transformación de relaciones si la ternura no tiene presencia. Ya lo decían algunos, ¿no? Y volver a Jesús, ¿eh? Volver al amor como práctica política, volver al amor en términos de acogida, de hospitalidad, de que el otro sienta que acá hay un espacio distinto desde lo que, desde lo, desde lo que da la comunidad de base. ¿Mm? Y eso no lo tenemos que perder de vista. Hay que formar, miren, eh, Milei armó un ejército de tiktokeros. Macri había armado un ejército de hackers que se metían en las cuentas.
El chico este de Facebook también, ¿cómo se llama? También estuvo metido en este problema de las elecciones de Trump. O sea, ¿qué vamos nosotros frente a eso también tenemos poder, porque el poder no es dominar, el poder es generar condiciones de posibilidad. Y las condiciones de posibilidad se generan, como siempre fue, en los espacios de amor como práctica política, en, en todos los espacios. Por sus obras lo conoceréis. Y eso es lo que vamos a tener que hacer como ejército del amor, como ejército de la emancipación, como escuelas de formación de base, porque tenemos, la época nos lleva a una inhumanidad que nos olvida, nos hace olvidar de nuestros orígenes de animales mamíferos. Por eso se rompió el vínculo social. Nosotros tenemos que recuperarlo. Y hay mucha gente que lo está haciendo. La muerte es de los medios, porque hay mucha gente que trabaja por la vida. No, no lo dudemos, eso no lo podemos dudar. Desde el trabajo espiritual, desde el trabajo cognitivo, o sea, el trabajo en la relación con el otro. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias. Una disculpa, Alfonso, tampoco me cortaste, Alfonso. Disculpas, disculpas, me